Buenas tardes con todos. Se ha iniciado la grabación. Sean bienvenidos al evento organizado por el equipo técnico de AgroRural, el equipo de Rediagro AgroRural en esta tarde, en nuestros lunes y martes agrarios. Programamos temas agrícolas y en esta oportunidad la Unidad Zonal Huancavelica nos trae una charla coordinada. Muy bien. Bienvenida a nuestro coordinador, el ingeniero Armando Esteban. Adelante, ingeniero, para la presentación del expositor. Muy buenas tardes a todos. Desde AgroRural Huancavelica, esta vez vamos a presentar el evento Importancia del riego en la calidad de los frutos de palto. El palto es un superalimento que viene creciendo sostenidamente en los últimos años y va conquistando mercados internacionales importantes. Primero ha empezado por la costa, ahora está en la sierra, en los valles interandinos, y ahora está entrando en ceja de selva, parte alta de selva, con mucha fuerza. Entonces este cultivo tiene mucha importancia para los productores de todo el Perú. Sabemos que Perú es el segundo productor de palta en el mundo después de México. Entonces el Perú es un jugador importante. En ese sentido, queremos darle importancia a este cultivo, por lo cual esta charla virtual va a ser de mucha importancia para todos los productores agrarios que nos observan en todo el Perú. En ese sentido, vamos a presentar al ingeniero Juan Carlos Godoy Valarezo. Él es ingeniero agrónomo, consultor, quien va a disertar la charla sobre la importancia de la palta en nuestro país, y dejo pase al ingeniero Juan Godoy y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por haberme permitido llegar a los agricultores de toda la zona del país. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de la importancia del riego, ¿no? Bueno, el palto es uno de los cultivos que realmente no se puede dejar de regar. Es un cultivo que siempre necesita el riego. No es como otros cultivos de que, por ejemplo, el cítrico necesita un mes a veces para poder estresarlo, para que la planta entre a diferenciarse y empiece la floración. En cambio, el palto es un cultivo que no le debe faltar agua, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar, voy a compartir mi presentación para poder empezar con la capacitación. Un momentito. ¿Pueden ver la presentación? Sí, ingeniero, adelante. Ya, bueno, la charla virtual, el tema que vamos a disertar hoy día es importancia del riego en la calidad de los frutos. Bueno, la productividad del cultivo del palto depende de múltiples factores, algunos ligados con la característica de la edafoclimática donde se ubican los huertos. Es por esta razón que debe resaltar la importancia de una adecuada elección del terreno al establecer una plantación de palto para evitar una baja productividad por una eventualidad climática o problemática en el suelo, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que estamos expresando, entonces vamos a ver qué requiere el cultivo de palto para que pueda llegar a un buen rendimiento, ¿no? No solamente es el riego, sino si no le damos al cultivo lo que realmente necesita, las condiciones tanto de suelo como las condiciones climáticas, el cultivo va a tener problemas para llegar a su rendimiento, ¿no? Por favor, ingeniero, Sí. ¿puede darle en ocultar para que no se esté tapando el texto? Ahí donde dice ya. Sí, donde dice dejar de compartir. A ver, sí, ocultar, digamos. Sí, un segundito que... Ahí está, ya, ahí está, Muy ya. Gracias. Ya. Entonces, uno de los componentes más importantes es la materia orgánica, ¿no? O sea, el cultivo de palto requiere suelos con un contenido de materia orgánica entre 3 al 5%, que le proporcione buena estructura y una adecuada proporción de aire y agua para facilitar el drenaje dentro del suelo.
La razón de esta es la sensibilidad que presenta el palto a las asfixias radiculares, ¿no? Como bien se sabe que el cultivo de palto se ha originado en el suelo de selva, un suelo orgánico, ¿no? Entonces, sus raíces carecen de pelos absorbentes. Entonces, para eso necesita que el suelo tenga buena cantidad de materia orgánica para que tenga buena capacidad de aireación y sobre todo también para poder permitir que también se lisivie rápido el exceso de agua, ¿no? Otro tema importante es la textura. Las plantas de palto pueden adaptarse a una gran diversidad de suelos, ¿no? Son los suelos de textura franca, de consistencia media y ricos en materia orgánica los más adecuados. Los suelos arcillosos son muy inconvenientes por su deficiente drenaje y aireación. Es decir, en estos suelos, como son muy pesados, generalmente, sobre todo en zonas como sierra o selva, donde se depende de la lluvia, ¿no? Sabe usted que cuando empieza la lluvia, a veces las lluvias duran 12, más 2 días lloviendo, entonces hay sobresaturación. Como no tiene poca capacidad para drenar y no hay suficiente aireación, entonces lo que hace es provocar las pudriciones radiculares y termina colapsando el cultivo, ¿no? La profundidad del suelo también es otro tema muy importante, que tiene que ver con la profundidad y la textura. Son características determinantes en la cantidad de agua que puede retener el suelo, ¿no? Los árboles de palto requieren de un suelo moderadamente profundo, que sigue que no necesariamente sean ¿no? Que tengan más de 1 metro de profundidad, ya que poseen raíces superficiales. La mayor parte de las raíces del palto se desarrollan dentro de los primeros 50 centímetros del suelo, ¿no? Entre los 20 y 30 centímetros se desarrolla toda la mayor parte de la cabellera radicular del palto. El palto produce abundante cosecha en suelos de entre 30 a 40 centímetros de profundidad, ¿no? Otro tema es el pH y la salinidad, ¿no? Tanto selva como sierra, los pH de las zonas generalmente son ácidos, ¿no? Entre 4.5 a 5, pero hay zonas que el pH del suelo está por encima de 6, tanto en sierra como en selva, ¿no? Entonces, en estos valores de 5.5 a 7.5, la planta desarrolla normalmente porque toma todos los nutrientes, ¿no? Lo que sí es muy sensible a la salinidad. Sí, si hay demasiados sales, el palto sí tiene problemas, ¿no? Hay quemadura de los bordes de las hojas por acumulación de excesivas sales, y en lugares donde, en costas sobre todo, donde la salinidad está dada más por el sodio y el cloro, ¿no? Donde el palto es muy sensible sobre todo al sodio, ¿no? Y hay problema de pérdida de producción por el tema de las sales. Las condiciones climáticas, ¿no? Las temperaturas. La temperatura para el desarrollo normal del cultivo oscila entre 17 a 24 grados centígrados, donde a una temperatura de 20 grados la planta alcanza su óptimo desarrollo. Pero para la amarre de fruto, ¿no? Y para el desarrollo y la calidad del fruto se requiere que las temperaturas de la noche estén entre 10 a 17 grados como temperatura mínima. Y la temperatura del día entre 28 a 33 grados como temperatura máxima. En estas condiciones, el palto logra su máximo potencial de rendimiento con esas condiciones de temperatura. La humedad. El palto necesita un régimen de lluvia entre 1000 a 2000 milímetros de lluvia bien distribuida durante el año, ¿no? Durante la época productiva, ¿no? Si le damos un riego localizado por el periodo productivo, ¿no? Esto incrementa los rendimientos alrededor del 30% y mejora también la calidad de los frutos, ¿no? Por eso que es indispensable el riego en el palto, ¿no? Los vientos, ¿no? El terreno destinado al cultivo debe contar con una protección natural contra el viento para evitar daños como la ruptura de ramas, caída de frutos, reducción de humedad y deshidratación de las flores. Bueno, como me comentaba que el punto más importante para el cultivo de palto es la materia orgánica, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el primer cuadro, vemos las texturas del suelo, uno el suelo arcilloso, uno medio y uno arenoso, ¿no? Y de acuerdo al contenido de materia orgánica, te dice, por ejemplo, deficiente, ¿no? Cuando es menor de 1.6%, el suelo es deficiente de materia orgánica. Y un suelo adecuado con materia orgánica, en este tipo de, por ejemplo, suelo arcilloso, debería de estar en el rango de 5.4 a 7.7% de contenido de materia orgánica, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta tabla, nosotros, por ejemplo, en el siguiente cuadrito, ¿no? Si nosotros queremos incrementar
el contenido de materia orgánica a un suelo que está considerado que tiene 1.5% de contenido inicial, entonces para llegar a 3% de materia orgánica, nosotros tendremos que aplicar cerca de 49 kilos de materia orgánica por algo, ¿no? Considerando de que el árbol tiene un radio de 2 metros, ¿no? Es el área que ocupa dentro del suelo, entonces si el radio es de 2 metros, entonces está ocupando un área de 12.56 metros cuadrados, ¿no? Para esa área necesitamos, si queremos llegar, pasar de 1.5% de contenido de materia orgánica a 3, 49 kilos, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, ¿qué nos da la materia orgánica? La materia orgánica nos mejora la retención de humedad, mejor aireación del suelo, ¿no? La capacidad también de que las raíces sean superficiales, ¿no? Entonces, al tener mejor condiciones de suelo, la planta desarrolla mejor cabellera radicular y con ello tiene mayor capacidad para poder absorber nutrientes y lograr un buen rendimiento, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver en el tema del riego en sí, ¿no? En el riego vamos a tener nosotros dos cosas importantes acá, ¿no? El exceso de riego y como también el problema por una falta de riego, ¿no? Tanto como con el exceso también tenemos problemas que la planta también va a dejar de producir porque vamos a tener problemas, ¿no? Vamos a empezar primero por el concepto de riego, ¿no? El suelo, la planta y la atmósfera corresponden a un sistema continuo en el cual el suelo proporciona anclaje a la planta, el almacenamiento del agua y oxígeno. La atmósfera, ¿no? La atmósfera es una fuente de demanda de agua. Quiere decir que si la atmósfera, consideramos la atmósfera, por ejemplo, la temperatura, ¿no? La temperatura, la humedad relativa. Entonces, cuando en la atmósfera, por ejemplo, la temperatura es alta y la humedad relativa es baja, entonces, ¿qué hace? Que la planta permite que la planta pueda tomar el agua del suelo, ¿no? Y poder evaporarla, ¿no? Pues que la planta es la conductora entre el suelo y la atmósfera del agua, ¿no? Que absorbe desde el suelo y la transpira, ¿no? En ese movimiento que hace de absorber y transpirar, entonces hace que pueda recoger los nutrientes del suelo y llevarlo a través del xilema y distribuirlo a toda la parte de la planta, ¿no? Y ya con la fotosíntesis logra hacer ya los fotosintatos, ¿no? Los nutrientes que va a ir dirigido para cada fase del desarrollo de la planta, ¿no? Tanto para el crecimiento vegetativo como para el crecimiento de la fruta, ¿no? Entonces, tanto la atmósfera como el suelo y la planta, ¿no? Como dice, ¿no? Corresponden a un sistema continuo, ¿no? Objetivos perseguidos con el riego. ¿Qué queremos hacer con el riego? Es productividad, ¿no? Que la planta tenga mayor número de frutos, calibre, ¿no? Que alcance los mejores calibres. Y el otro tema es el control del añerismo. El añerismo se refiere a que la planta en un año produce y el siguiente año ya no produce, ¿no? Porque como cuando la planta no tiene, tiene demasiados frutos y no puede absorber los nutrientes, entonces ¿qué hace? Hace un desgaste y el siguiente año la planta no tiene energía como para poder producir, ¿no? Entonces, si le damos un riego adecuado, entonces la planta puede almacenar nutrientes de reserva para que pueda tener producción para el siguiente año, ¿no? Por eso dice que el objetivo también que se consigue con el riego también es controlar el añerismo. Y cabe recalcar que no olvidar la relación suelo, planta y agua, ¿no? El riego es un equilibrio entre humedad y aireación del suelo, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando nosotros, como decíamos, elegimos un tipo de suelo, en este caso, por ejemplo, un suelo de textura pesada, ¿no? Y es importante el concepto de frecuencia en ese tema, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un suelo pesado, no podemos asentar el agua como para decir, ya, yo ahorita, como me dan las mitas cada 28 días, le asiento el agua para que me dure 28 días, ¿no? Sino que cuando un suelo es pesado, hay que hacer las frecuencias, tiene que ser más cortas, porque sobresaturamos el suelo, quitamos el oxígeno y provocamos muerte de la planta, ¿no? Dice, importante el porcentaje de macroporos y microporos. Esto no se puede cambiar en el suelo, por más calcio que le puedan aplicar al suelo, ¿no? Algunos no recomiendan, dice que los suelos que son un poco pesados, dice que hay que ponerle calcio para que estructure el suelo, y es mentira, ¿no? Eso no soluciona los problemas, ¿no? Si nosotros hacemos un mal uso del agua, igual vamos a tener problemas porque
un suelo, por ejemplo, que no está bien acondicionado o no ha sido bien elegido para el palto, no lo podemos mejorar con ese tipo de correctivos. El contenido del aire, ¿no? Como lo que estaba mencionando, que dependerá del contenido del aire del suelo a capacidad de campo y del manejo del riego, ¿no? Entonces, como le decía, si nosotros vamos a regar y vamos a sobresaturar el suelo para que nos almacene agua por más tiempo, ¿qué hacemos? Quitamos todo el oxígeno del suelo y lo que logramos es que la planta entre en estrés, ¿no? Y se provoque la pudrición de raíces, la disminución de producción, ¿no? La caída de frutos también, ¿no? La capacidad de aireación está relacionada con la textura y la estructura del suelo. Como decía, la textura, por ejemplo, si tenemos una textura arcillosa, va a tener menos capacidad de aireación que un suelo de textura arenosa o textura franca, ¿no? Entonces, la estructura del suelo se refiere a cómo se han acomodado las partículas, ¿no? Tanto la arcilla como la arena o el limus, cómo se han juntado en el suelo, ¿no? Que generalmente la estructura granular es la que permite la mayor aireación del suelo, ¿no? Porque entre esos gránulos hay espacios que pueden almacenar aire, ¿no? Una estructura prismática es una estructura ya más grande donde hay poco espacio para que haya aire, ¿no? Pues dice que la capacidad de aire está relacionada con la textura y la estructura del suelo, ¿no? Ahora, otro tema importante que es el palto comienza a presentar asfixia con niveles de aire en el suelo desde 20% y menos, ¿no? Con un 30% de aire hay buen desarrollo de raíces, ¿no? Por eso es muy importante, como le mencionaba, el contenido de materia orgánica, ¿no? Esa es la que va a permitir que el suelo tenga mayor espacios porosos y que le va a permitir la circulación de aire, ¿no? Segundo, dice, para el resto de frutales se necesita sobre un 10%, pero para el palto un 27%. Es decir, por ejemplo, si ustedes ven que desarrolla muy bien un cultivo como el cítrico en un suelo arcilloso, no quiere decir que también sea adecuado para el palto, ¿no? Porque el cítrico con 10% de aire vive normal, no tiene problema. Pero el palto en un suelo con menos de 10% de aireación va a tener problemas con las raíces, ¿no? La falta de oxígeno que induce, ¿no? Entonces, cuando sobresaturamos, como decían, con un riego, sobresaturamos el suelo, ¿qué problemas tenemos? Tenemos que inhibimos la fotosíntesis, es decir, la planta cierra el estómago, no permite que haya intercambio de gases, ¿no? Entonces no hay ingreso de CO2, entonces al no haber CO2 no hay fotosíntesis, ¿no? Inhibición de transporte de carbohidratos, ¿no? Es decir, ya los fotosintatos que se han originado en la fotosíntesis no pueden ser movidos porque no hay una circulación ¿no? de todo el flujo dentro de la planta, ¿no? También con ello, al haber una asfixia por falta de oxígeno, también disminuye la absorción de nutrientes por muerte de raíces, ¿no? Al provocar la muerte de raíces tampoco no hay movimiento de nutrientes, ¿no? Hacia la planta. Alteramos también los balances hormonales de la planta, ¿no? Al sobresaturar el suelo con demasiada agua, quitando el oxígeno, entonces provocamos también ese problema, ¿no? La situación de exceso de agua en un suelo, dice. Es lo que le estaba refiriendo, ¿no? El agua en exceso impide la difusión de los gases entre los poros, ¿no? Y si saturamos todo de agua, ya no hay espacio para los gases, sobre todo el oxígeno, o el CO2 que también va a tomar la planta por las raíces, ¿no? La falta de oxígeno provoca daños a las raíces. Tampoco hay difusión de etileno y CO2, por eso es que a veces se acumulan en la planta, ¿no? Y eso es lo que causa el estrés en la planta, ¿no? Un exceso de etileno retrasa la elongación de la célula, quiere decir que la planta deja de crecer, ¿no? Se mantiene siempre. No sé si usted ha visto a veces cuando siembra en su campo de palto van a encontrar plantas pequeñas que no crecen, ¿no? Comparada con otra parte del suelo donde las condiciones son adecuadas, la planta está más grande que en otro sitio, ¿no? ¿Por qué? Porque como no hay oxígeno, entonces hay etileno, entonces el crecimiento, la elongación de las células son muy lentas, no hay, entonces por eso que las plantas permanecen pequeñas, ¿no? Una producción de bicarbonato, lo cual induce a clorosis en las plantas, ¿no? Usted ve cuando se hace un encharcamiento, un riego muy pesado, lo que ocurre es que la planta cambia de color, ¿no?
se pone un cloror clorótico, ¿no? Amarillento. ¿Por qué? Porque se produce bicarbonato y eso lo que hace es ¿no? Inducir a la clorosis, ¿no? La producción de energía es principalmente glicosis, ¿no? Glicólisis, ¿no? Que corresponde a un 6% total de la energía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se está haciendo en ausencia de oxígeno, porque está saturado el suelo y no hay oxígeno, ¿no? No es que cuando se hace en condiciones aeróbicas, donde hay mayor rendimiento ¿no? en energía con una mol de azúcar, ¿no? Esto es insuficiente para la sobrevivencia de las plantas, ¿no? Entonces, con un exceso de agua, las raíces comienzan a morirse por asfixia generado por aerobiosis, ¿no? Produciéndose alcohol, en este caso etanol, ¿no? El protoplasma se acidifica, entonces hay un problema ya complicado, ¿no? Entonces, lo que estábamos hablando primero es el problema de un mal manejo de riego, o generalmente cuando a veces no, sobre todo en selva o en selva, no elegimos un adecuado suelo, lo que va a pasar como las lluvias son continuas en esas zonas, cuando no escogemos bien el suelo, lo que va a pasar es que vamos a tener ese problema que vamos a mencionar anteriormente, ¿no? Va a haber problemas de asfixias radiculares por falta de oxígeno, porque tenemos un suelo que no está permitiendo el drenaje del exceso de agua, ¿no? Y también la capacidad de mantener oxigenado el suelo, ¿no? Entonces eso va a provocar que las plantas también dejen de producir, o también haya un problema también ¿no? en la retención de fruto, porque va a haber caídas en ese tema, ¿no? Ahora otro tema, vamos a ver ahora las prácticas agronómicas que provocan estrés en la plantación, ¿no? Entonces, cuando nosotros ahora ya pasaron las épocas de lluvia y vienen las épocas secas, entonces ahí tenemos otro problema, ¿no? Que tenemos que también resolver, que es la falta de agua, ¿no? Una de las prácticas agronómicas que también estresa a la planta es la reducción de la lámina de riego, ¿no? Por ejemplo, en la floración, ¿no? Floración y cuajado, se debe buscar mejor en el cuajado, dice pre-cosecha, se busca incrementar la materia seca, ¿no? Entonces, al costadito, por ejemplo, hay una gráfica, hay una foto, ¿no? Donde, por ejemplo, están cada etapa fenológica del cultivo, ¿no? Desde yema hinchada hasta, sí, de diferenciación, dice solamente moderado en la demanda de agua, ¿no? Donde ya la yema está diferenciada y comienza ya a salir la inflorescencia, ¿no? Hasta que llegue la polinización, es importante el riego, que si no debe faltar. La etapa crítica del riego está desde el cuajado de fruto hasta el desarrollo de fruto, ¿no? Y el crecimiento ya total del fruto, ¿no? Esa es la parte crítica donde no debe faltarle agua, ¿no? Y ya cuando ya el fruto está maduro, ya para incrementar materia seca, ya el riego es moderado, ¿no? Ya no es tan importante, ¿no? Entonces, para cada etapa fenológica hay que tener en cuenta las demandas de agua y, ¿no? La importancia en cada etapa. Entonces, el palto es muy sensible a la variación del contenido de humedad del suelo, ¿no? Un exceso y una déficit, ¿no? La respuesta, tanto por exceso como por déficit, es el cierre de estomas, ¿no? A la hora de cerrarse los estómagos, ya no hay ningún tipo de intercambio gaseoso, ni tampoco actividad de la planta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando estamos en un exceso o un déficit? El problema es movimiento del calcio, ¿no? El calcio es uno de los nutrientes muy importantes porque le va a dar la calidad post cosecha a la fruta, ¿no? Y también para evitar la caída de frutos también, porque debe estar presentes en el pedúnculo, ¿no? En la inserción del fruto, ¿no? Hacia la planta. Entonces, si hay una deficiencia de calcio, ¿qué va a ocurrir? El desprendimiento, ¿no? Caída de fruto, ¿no? Hay una producción también de ácido abscísico, ¿no? La que también va a acelerar la caída de los frutos, ¿no? Se ha demostrado que un estrés hídrico durante el desarrollo del fruto reduce la calidad interna, ¿no? Del fruto a la madurez, ¿no? Como le estaba mencionando, ¿no? El estrés pre-cosecha, sí, antes de la cosecha. El estrés generado durante el desarrollo del fruto genera condiciones que difícilmente se pueden superar luego, ¿no? El estrés hídrico que se
suele dar antes de la cosecha provoca un incremento en la producción del ácido cíclico y una deshidratación del fruto. La deshidratación es mayor materia seca, diferente aceite, ¿no? Cuando nosotros hacemos para cosechar, ¿no? Se hace ¿cómo se llama? La determinación de la materia seca, ¿no? Está directamente relacionada con el contenido de aceite, pero cuando el fruto ha madurado normal, sin ningún tipo de estrés y sin una deshidratación, la materia seca es igual al contenido de aceite, no está relacionada. Pero cuando cuando los frutos, más claro, llegan a madurar, pero por falta de agua, o ¿no? A incrementar su materia seca por falta de agua, ¿no? Porque el fruto pierde humedad, entonces la relación de materia seca a aceite es muy diferente. Entonces, esto ya conlleva que la fruta ya tiene problemas, ¿no? Entonces, a la hora que nosotros ya, sí, a la hora de cosecha o la hora que madura el fruto, entonces vamos a tener problemas de pardeamiento de fruta, ¿no? La fruta más susceptible a mostrar desórdenes por cosecha, ¿no? Ahora, en la cosecha tenemos la sensitividad al frío, es decir, cuando ha tenido estos problemas y entra ya la fruta a la cámara fría para el transporte, entonces ahí también tiende a tener problemas, ¿no? A pesar de que puede que haya tenido los contenidos de nutrientes, pero la hace muy susceptible al frío. Entonces eso provoca que, ¿cómo se llama? Que la fruta llegue de mala calidad al puerto de destino, ¿no? Entonces por eso es muy importante manejar el riego, ¿no? Que la planta no entre en estrés, ¿no? Entonces esta es la extracción de minerales por el fruto, no de aguacate, ¿no? De acuerdo por cada tonelada de fruta es lo que extrae, ¿no? Es lo que tenemos que nosotros aportar y darle al cultivo de acuerdo al rendimiento que se ha logrado, ¿no? Como le decía, el sistema radicular del palto carece de cabellos, ¿no? de pelos absorbentes, ¿no? Generalmente son gruesos, ¿no? Por eso que necesita que el suelo tenga alto contenido de materia orgánica, ¿no? Y como le decía, que la característica general de donde se ha desarrollado o se ha originado el palto es en suelos aldisoles, ¿no? Suelos de origen volcánico, con más de 80% el más de 80% de las plantaciones de paltos en México se han originado en suelos de origen volcánico. La densidad aparente del suelo es 0.5 a 0.8 gramos por centímetro cúbico, ¿no? Eso quiere decir que es un suelo con alto contenido de materia orgánica. Para que el suelo tenga esa densidad aparente, es con alto contenido de materia orgánica, ¿no? Y con alto contenido también de macroporos, ¿no? 33 a 58%, ¿no? Un pH de 5 a 6%. Entonces, en la zona, por ejemplo, Chile, donde se han hecho los cultivos de palto, generalmente son suelos alfisoles, con gran parte de los paltos están plantados en este tipo de suelo en Chile. Su densidad aparente es mucho más pesada, 1.3, 1.5 gramos por centímetro cuadrado, ¿no? Macroporos 10 a 20%. Quiere decir que está por debajo de lo que requiere el cultivo, ¿no? Estamos diciendo que el cultivo de palto debe tener 23 a 27% mínimo de espacios porosos o de aire para que pueda desarrollarse bien, ¿no? Bueno, hasta ahí es lo que le puedo presentar, ¿no? Si hay algunas preguntas donde podemos ampliar más la inquietud que ustedes tienen, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero Godoy. Muchas gracias al ingeniero Armando Esteban también por la organización de este evento. Lo invito a que podamos dejar de presentar su pantalla para poder ver ya quienes van a formular sus preguntas. Puede ir levantando la mano o puede ir escribiendo en el chat de la sala, ¿no? En la consulta que desean, como ya lo han hecho algunos, desea formular al expositor. Sí, ahí en dejar de compartir, por favor. Muy amable. Sí, ya. Muchas gracias. Bien, ha levantado la mano Jorge Curi, le damos la bienvenida y le pedimos que por favor nos comente desde dónde se está conectando. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Primeramente agradecer por estas talleres que se manifiestan, ¿no? Desde Agro Rural.
Para el ponente, por favor, dentro de los trabajos del cultivo de palto en condiciones de Huancavelica, ¿a qué tipo de suelo apuntamos? Porque la bibliografía que nos manifiesta el ponente nos da unas referencias de Chile, de México, en las cuales lógicamente no va a ser lo mismo los tipos de suelo, ¿no? Entonces, el tipo de trabajo que se realiza en la región Huancavelica, a qué grado, cómo está el pH del suelo, a eso queremos apuntar, para poder nosotros lograr qué tipo de cambio o mejorar en nuestro cultivo del palto. Sería mi pregunta, por favor. Bueno, lo que lo que le pongo de referencia es lo que realmente requiere el cultivo, ¿no? Tanto en sierra como en selva, claro, vas a encontrar zonas con pHs muy diferentes, zonas con pHs que están con 4.5, como también suelos con 7.5, ¿no? El tema del pH es manejable, el problema está en el tema del suelo, ¿no? Que también es manejable, ¿no? Entonces, por ejemplo, como yo le mencionaba, que lo más importante para el cultivo del palto es el manejo de la materia orgánica, ¿sí? Porque nosotros podemos tener un suelo, sembrar un palto en un suelo poco pesado, pero ese suelo pesado lo podemos mejorar si incorporamos buena cantidad de materia orgánica. Por eso le había colocado un cuadrito donde dice, ¿no? De acuerdo al tipo de textura del suelo, la cantidad de materia orgánica que necesita ese suelo para que pueda tener un suelo con buena aireación, ¿no? Entonces, lo que hay que trabajar más es en el manejo del suelo, porque si el palto no tiene buena cabellera radicular, no vamos a poder alcanzar un buen rendimiento. Ahora, si estamos en una zona de sierra y también las condiciones de lluvia son escasas y no hay posibilidad de regar, al menos teniendo un buen contenido de materia orgánica, vamos a poder retener un poco más de fruta porque le va a dar esa capacidad a la planta, ¿no? De poder soportar un poquito más el tema de la sequía, ¿no? Comparado con otros suelos donde no hay disponibilidad de materia orgánica, ¿no? Entonces, no es tanto, ¿cómo se llama? Como le decía yo, ver el tema de pHs, porque eso es relativo, ¿no? Es manejable. Si es alto, lo podemos bajar, y si es bajo, lo podemos subir. Pero el tema está en manejar la textura del suelo, ¿no? Manejar, darle a la planta esa capacidad de aireación que necesita, ¿no? Para que no haya problemas de muerte o asfixia o de radicular, ¿no? Si vamos a ver la mayor parte de campos que se siembran de paltos, siempre van a haber mortandad porque no se está manejando el tema de suelo. Sobre todo el contenido de materia orgánica, ¿no? Dale la aireación y dale ese drenaje para que los excesos de agua no perjudiquen al cultivo. Correcto. Bien, muchas gracias, ingeniero. También es importante señalar el tema de análisis de suelo, ¿no? Porque no es que exista el mismo tipo de suelo en todos los predios, ¿no? Y hay que hacer siempre un análisis de suelo para tener la precisión del pH y de cualquier otro factor componente del suelo. Creo que por ese lado también no se podría precisar un pH general para Huancavelica o un pH general para todo un departamento, ¿no? Claro, el pH va a variar también, porque el pH es el reflejo del ¿cómo se llama? Del estado, cómo se está manejando la nutrición del suelo. Un suelo con pH ácido, o quisiera con pH por debajo de 7, ¿no? Por ejemplo, 5.8 es un pH ideal, que tiene todas las condiciones para que la planta pueda vivir tranquilo. Pero cuando hablamos de un pH por debajo de 5, estamos hablando que ese suelo ha sido explotado por demás porque ya no están las bases que le dan, ¿no? ese valor de pH por encima de 5. Sobre todo el calcio, el magnesio, el potasio, no están presentes ya en el suelo porque han sido sobreexplotados, ¿no? Entonces, si tenemos unos suelos que no han sido tan agotados, ¿no? Entonces los pH van a ser por encima de 5.5 o 5.8, ¿no? Entonces, con esos valores de pH 5.5, 5.8, tranquilo, el cultivo, sin necesidad de hacer encalados, podemos trabajar si le damos todos los nutrientes que necesita. Claro que tener en cuenta, cuando queremos hacer los programas ya de fertilización, pues es otro tema, ¿no? Estamos ahorita hablando solamente de lo que tiene que ver el riego, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos ya darle preciso ¿cómo se llama? La nutrición al cultivo, tenemos que trabajar análisis del suelo,
¿no? Análisis foliar, ¿no? Porque nosotros podemos armar una fórmula de abonamiento, pero eso simplemente va a ser solamente algo referente, ¿no? Porque de ahí vamos a partir, la primera fórmula del abonamiento, ¿no? Entonces hay que ver cómo responde el suelo a ese abonamiento, ¿no? Y para eso tenemos que ver el análisis de suelo, para ver qué nutriente no ha sido tomado por el suelo. Porque el suelo también es un mundo bien complejo, porque de acuerdo al tipo de arcilla también es la que te va a disponer qué nutriente va a estar libre y qué nutriente va a estar atrapado. Entonces, trabajando con el análisis de suelo y el análisis foliar, podemos hacer los programas ya precisos de fertilización, ¿no? Ambos van de la mano. Correcto, muchas gracias, ingeniero. Estaban pidiendo también los proveedores de análisis de suelo. Estoy dejando un enlace de Linea y la red de laboratorios que ellos manejan. Ahí pueden ustedes buscar, es la información con la que disponemos. También ha levantado la mano Leonidas Palomino. Por favor, le invitamos a abrir su micrófono. Coméntenos desde dónde se conecta, por favor. Ingeniero, buenas tardes. Le Buenas estoy tardes. llamando de Huancavelica. En la zona donde me ubico, tenemos suelos calcáreos con pH ¿De qué de parte 7 a 8. ¿De qué parte de Huancavelica se conecta? Acobamba, Acobamba, bienvenido. Acobamba hasta todo el valle, hasta Huanta. Generalmente se han encontrado suelos calcáreos con pH de 7 a 8. En ese caso, había unos reportes que recomiendan, ¿no?, que eso se puede corregir con yeso agrícola, No, pero al no, agregar no, ya termina y mi después te consulta respondo. era, ¿cómo puedo corregir esos suelos, ¿no? Y la otra pregunta era, cuando usted se refiere con bastante materia orgánica, ¿hasta cuánto es recomendable? ¿Cuánto de porcentaje por ciento, ¿no?, de materia orgánica hay que alcanzar? Sí, a ver, el porcentaje de materia orgánica debemos estar entre 5 hasta el 7% máximo. Eso también va a depender de qué textura de suelo tenga, ¿no? Si es arcillosa, arenosa o no. Entonces, 7%. Ahora, el tema que tú me dices sobre el tema del suelo calcáreo, el calcáreo es porque tiene demasiado carbonato, tanto de calcio, de magnesio, ¿no? Entonces, si le van a recomendar aplicar sulfato de calcio, entonces estamos en un problema porque estamos subiendo de calcio. Pero el tema es que el sulfato de calcio es una sal neutra, no acidifica ni alcalina. Entonces, para el tema de corregir los suelos con calcáreos, ¿no?, es la aplicación del azufre. El azufre en polvo mezclado con la materia orgánica para que se oxide. Durante el proceso de oxidación lo que va a generar es ácido sulfúrico, ¿no? Y ese ácido sulfúrico que va a hacer va a bajarte el pH del suelo y va a permitir que ese efecto que tienes con los carbonatos disminuya en el cultivo y mejores el rendimiento. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Leonidas, a ti también por tu consulta. Recuerda, en cuanto a la materia orgánica, el porcentaje, ingeniero, usted lo mencionó en su exposición, están pidiendo nuevamente. Leonidas está preguntando sobre eso. Ya, le puedo pasar ¿cómo se llama? Para que lo pueda repartir ¿cómo se llama? La presentación, ¿no? En el cuadrito está de acuerdo al tipo ¿no?, si es arcilloso, arenoso, están los cuadritos para que puedan, ¿cómo se llama? Ver la cantidad de materia orgánica, ¿no? Correcto. Ahora, sí, ahora, cuando hablamos de materia orgánica, nosotros tenemos dos fuentes, ¿no? La de aves y la de los rumiantes, ¿no? O los herbívoros, ¿no? Lo que más se recomienda son de los herbívoros porque comen fibra, ¿no? Entonces, que decía, comen pasto y hay bastante celulosa, ¿no? Y esa es la que es más estable y la que llega a formar estructura del suelo. En cambio, la de aves, generalmente no, porque mayormente están comiendo, pues, ¿cómo se llama? Se le da, pues, ¿no? Alimentos balanceados y que no tienen poca fibra, ¿no? Entonces, la técnica más ideal en caso del cultivo de palto, para que estructure suelo y mejore suelo, es la de rumiantes. ¿Y el guano de las islas? La de guano de las islas ya va como una fuente de nutrientes, porque los contenidos de nutrientes es alto, ¿no? Estamos hablando de 14% de nitrógeno, 14% de fósforo, que también lleva calcio, pero bajo en potasio, ¿no? Es más, esos nutrientes va más como
va más como fertilizante que como enmienda orgánica, ¿no? Igual también la desave, también, la disponibilidad de nutrientes en los estéricos de aves es más disponible, ¿no? Porque están ya, como son procesados, están listos para que la planta lo tome, ¿no? Bien, muchas gracias, ingeniero. Bien, había habido una manito levantada, el ingeniero Román Guzmán, me parece que había levantado la mano. No sé si desea acotar algo. Han escrito también en el chat, ingeniero, qué cantidad de azufre se aplica. Ahí está el ingeniero Román. Ajá, pero para eso tiene que tener el análisis de suelo, ¿no? Porque Correcto. hay que ver el porcentaje de carbonatos, ¿no? Por ejemplo, hay de 2% todavía viene el problema. Y hay unos campos que he visto que he tenido unos análisis de suelo con 57%, 53% de carbonatos, ¿no? Entonces ahí va a variar la cantidad de azufre para aplicar para poder bajarla, ¿no? Corregir ese problema, ¿no? Bien, bien, damos paso al ingeniero Román Guzmán, él es nuestro coordinador en la unidad zonal Moquegua, una región donde la palta es el producto, pues, estrella, ¿no? Adelante, ingeniero Román. Muchas gracias. ¿Me escuchan ahora? Sí, ingeniero, sí le escuchamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, ya con ustedes. Bueno, ciertamente, muchas gracias, Sarita, desde Omate. Bueno, la principal actividad económica productiva de los agricultores, pues, palta, con más de 500 hectáreas de palta instalada ya en producción, que están sobre los 20 años de edad. Se tiene una experiencia bastante muy buena sobre ya, pues, la necesidad y la importancia que tiene el abonamiento orgánico en la formulación, en la capacidad que tiene, pues, la proliferación de raíces, que le da una exuberancia, pues, muy, muy peculiar aquí en Omate. Pero para eso también quería anticipar que estas enmiendas orgánicas también influyen bastante en el aspecto fitosanitario, de tal manera que hay bastantes enfermedades que se están presentando aquí precisamente por un mal manejo de lo que es materia orgánica. Entonces, se requiere también prevenir, ¿no?, a los nuevos sectores donde se piensa implementar este cultivo, tener mucho cuidado que el procesamiento de las enmiendas orgánicas para mejorar la textura del suelo, para mejorar la retentividad de agua, para mejorar la capacidad de intercambio catiónico, tiene que también tener un previo procesamiento para que no afecte la parte de sanidad, ¿no? Porque sabemos que los hongos, parásitos en el suelo se favorecen precisamente de ese estado de acidez que lo tienen, pues, estos abonos orgánicos, tanto sea de cuy, que se utiliza bastante aquí, muy bueno, pero tiene que tener un procesamiento, tiene que tener un manejo anticipado para que no llegue con ese grado de acidez que definitivamente, pues, interviene y define mucho el estado de sanidad también de los plantones que se observan en campo, pues, aquí en Omate. Ese sería el cuidado, más que todo, para el momento de aplicación de la materia orgánica. Y en cuanto al riego, pues, definitivamente palto requiere agua todo el año, dependiendo de la profundidad, la permeabilidad, la facilidad de lixiviación del riego, pero manejando muy bien la materia orgánica, como usted bien lo ha dicho, pues se promueve bastante, ¿no?, que las raíces se afiancen, que haya una buena cantidad de raíces que absorban todos los nutrientes, y dentro de los nutrientes, pues, guano de isla aquí les comento que es sumamente importante. Si no hay guano de isla, la producción no sería como es aquí en Omate también. Por eso requerimos bastante guano de isla, siempre pedimos que se incremente, pues, como que las áreas también están aumentando, también la dotación para Moquegua, para Omate en sí, se requiere también, y esa es una lucha constante, un pedido constante de los agricultores aquí en el Valle de Omate. Muy importante, guano de isla muy importante para lo que es estos cultivos permanentes que son de palto. No es un cultivo transitorio, ni es un cultivo que da paso a un estado de dormancia. El palto está siempre verde, entre los siempre verdes y más exigentes en nutrientes, en agua, en textura, en calidad de suelo y sobre todo en el pH para el estado sanitario, porque, como usted lo ha dicho, las raíces de palto no solamente que no tienen vellos absorbentes, sino también son bastante fáciles de podrir. De un mal manejo en agua es terrible en palto, en abonos orgánicos demasiado ácidos también, todo eso les afecta. La bondad de aquí de Omate es que el suelo es completamente permeable, es que la choja volcánica del origen de estos suelos
tiene bastante permeabilidad y ha permitido hasta el momento que se sustente, ¿no?, la agricultura de esta especie de palto aquí en Omate. Pero estas son simplemente las recomendaciones para los oyentes, y un gusto haber escuchado su ponencia muy interesante bajo todos los aspectos del riego. Es un cuello de botella pues, en el manejo de palto realmente. Muchas gracias, Sarita, muchas gracias por escuchar mi opinión y esas recomendaciones. No, muchas gracias por los aportes, ingeniero. Siempre se enriquecen las charlas con la experiencia pues, de los diferentes profesionales y sobre todo las diferentes regiones, ¿no? Porque las realidades son siempre variables. Muchas gracias también, ingeniero Godoy, por el espacio. Bien, tenemos en el chat una consulta más, ingeniero, dice Vanessa Barja, en la ciudad de, bueno, estaba pidiendo la ciudad de Huancayo sobre de las islas justamente, ya les estoy dejando ahí el directorio de los especialistas. Nosotros tenemos en cada unidad zonal un especialista responsable de lo que es la venta, la asistencia técnica en el uso del guano de las islas, así que les he dejado el enlace del Facebook donde pueden ustedes ver su región y ver con qué especialista pueden coordinar. Están los celulares ahí publicados. Bien, creo que había otra consulta por acá. No, creo que ya todos se han contestado. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, no tengo más manitos levantadas. No sé si usted, ingeniero Armando Esteban, desea acotar algo, complementar algo sobre la charla brindada. Si no, damos pase al expositor para sus comentarios finales antes de cerrar la grabación. Permítame agradecerle nuevamente, ingeniero. El ingeniero está colaborando con nosotros, es un especialista, un consultor privado con muchos años de experiencia. Quizás usted pudiera referirnos también la experiencia que usted tiene en manejando la palta. ¿Hace cuántos años usted ya ve este cultivo, ingeniero? Coméntenos para que todos tengan una idea de su amplia experiencia en estos temas. Bueno, yo acá estoy conectado desde Chanchamayo. Estamos de la Merced. Esta zona también está creciendo con el palto, ¿no? Y los problemas acá, como les decía, pues es la mala elección del suelo, ¿no? Como las zonas acá son un poco más húmedas, más lluviosas, y los suelos son un poquito con problemas de filtraciones, ¿no? Entonces, visitamos los campos, siempre vamos a encontrar que se están muriendo las plantas, y es porque se le pide que corrija, ¿no? Sobre todo la estructura del suelo, y hacer las zanjas de drenaje al contorno de las plantaciones para que el exceso de agua se vayan escurriendo, ¿no? Y dejar que las plantas puedan desarrollar bien. A veces el agricultor cree que solamente ir a plantar el campo y dejarlo ahí y a ver que sobreviva como los otros cultivos. No, pues el palto es un poco más complicado, ¿no? No es lo mismo que sembrar un café, que sembrar un plátano o sembrar un cítrico, ¿no? Ahí necesita más cuidado. El tema también el manejo de la nutrición también, ¿no? Porque acá tenemos tanta plantación de criollos, ¿no? El criollo, como decía, cuando hacía mi visita, el agricultor me decía, ingeniero, si lo abono, va a romper las ramas. Claro, pues los frutos son grandotes, ¿no? Pues imagínese que la cantidad que carga y le vas a dar más nutrientes, entonces. Pero no es lo mismo con la palta de exportación. La palta de exportación tienes que darle, sí, lo que realmente necesita, porque si no va a haber problemas a la hora de exportar. Una vez que el que compra la fruta y ve que llega de mala calidad al mercado destino, dice, no, la zona ya no va, no pasa nada. Entonces, ¿qué hacemos? Por no hacer un buen manejo de nutrición, lo que hacemos es perdemos el nicho de mercado, ¿no? Acá, por ejemplo, en selva tiene la ventaja de que las condiciones climáticas te permiten hacer que la planta salga para estos meses donde los precios no compiten ni con sierra ni con costa, ¿no? Entonces me estaba comentando un agricultor de que está entre 8 o 9 soles la cotización del kilo en campo del palto, pero como no se está haciendo un buen manejo, no se está haciendo riego, no se está pensando en tratar de hacer que la planta pues se concentre la mayor producción en estos meses, entonces ahí hay un poquito de problema, ¿no? Entonces habría que cambiarle un poco la mentalidad al agricultor para que comience a poner más empeño en mejorar el manejo del cultivo, ¿no? Bueno, ahora sí, recién están empezando a instalar riego, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Bueno, también me dedico a la instalación de sistema de riego. Tengo un cliente por la zona de Monobamba que ya mañana iniciamos la instalación del sistema de riego. Entonces él también está pensando ya
en riego porque se pierde el 50% del rendimiento, porque la mayor parte de frutos se cae al suelo. Si usted va a ver los campos, abajo del piso, cantidad de frutos hay perdido, ¿no? Entonces, se dice que, según lo que está reportando, es que se pierde el 50% de rendimiento. Entonces, con el riego vamos a tener que mejorar eso, ¿no? Entonces, el incremento de rendimiento va a ser mejor y tratar de sacarlo en otra época para que se tenga mejor precio, ¿no? Y no se compita con costa, ¿no? Bueno, Correcto, sí, bueno, sí, perdón que lo interrumpa, le iba a decir, sí, porque el privilegio que tenemos que nuestros climas en nuestras diversas regiones sí, permiten hacer eso, ¿no? Tener producción todo el año. todo el año, sí, sí, eso es lo que ocurre, Cate, ¿no? Pero el tema es que hay que concentrarlo en los meses que no se compite con otra zona, ¿no? El palto sí se puede hacer, ¿no? El palto es un cultivo que, teniendo las condiciones climáticas similares durante todo el año, pues hacer ese trabajo, ¿no? Manejar la floración y la producción para que salga en la época que uno desee, ¿no? El problema es que en estos meses no hay lluvia, entonces ahí sí que hay que disponer de riego, ¿no? Así es, sí, bueno, hay un impacto muy grande con el tema del estrés hídrico y la sequía que está afectando, ¿no? Sí. Bueno, igual es una realidad que también a la larga vamos a tener que afrontar con más infraestructura. Sí, ¿no? el año pasado he estado, disculpe, el año pasado he estado trabajando por Huaraz y Huaral también he trabajado en la Sierra de Huaral. En Huaraz también bajamos a una zona, la ruta que se viene de Huaraz a Casma, entramos a esa zona, no, esa baja para, ¿cómo se llama? Para, sí, sí. ¿Guarmey? Guarmey, ahí está, sí, Guarmey. Guarmey, ya. Pero esa zona bucha que no había ni seco, pobre plantación. Y los frutos pequeñitos, ¿no? La planta bien estresada y los frutos pequeños. Porque no había forma, pues, ¿no? Ni de regar, pues no tenían de dónde sacar un río, ¿no? Al menos acá en Selva, que sea de lejos, de 2 kilómetros, que sea traer una pulgada ¿no? de tubería para poder regar, con eso pueden avanzar, ¿no? Pero en la sierra a veces no hay ni un ojito de agua donde poder llevar, ¿no? Entonces, triste a ver que, ¿cómo se llama? De que, bueno, se hace tierra, ¿no? Imagínense el calibre que va a salir ahí, pequeñito, ¿no? Entonces, a veces plantamos el palto, pero solamente pensamos de que la lluvia nos va a acompañar todo el año, pero, ¿no? La lluvia y a veces que ya no caen y entonces la producción se ve afectada, ¿no? Entonces, Correcto, ingeniero. Sí, pues, un poco problemático, sí, ¿no? el agua es siempre un factor pues determinante para todo. Bien, ha levantado la mano Miguel Ángel Paré. Le damos pase, por favor, coméntanos desde dónde te conectas, Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿no se escucha? Oh, de repente tiene problemas con su audio. Miguel Ángel, creo que no se escucha. Bueno, Leonidas Palomino nuevamente han levantado. Ahí está Miguel Ángel. Miguel Ángel. Bien, señorita, para acotar justamente también para el ingeniero Jaime, yo tengo una experiencia acá en Julcamarca. Yo soy de Huancabelica y Talicay. Ah, ok, bienvenido. Yo me vengo trabajando con un proyecto, lo que es Michca, y acá tengo productores de palto. Y entonces había dos productores que ya lo estaban perdiendo su cultivo de palto por el sistema del riego. Entonces yo he aplicado el riego por goteo, pero en botellas descartables. No sé si tienen este conocimiento sobre ese tema. Entonces, con los dos señores les he apoyado, hemos, como dice, abierto un pequeño hoyo, más o menos la tercera parte de la botella, cortado al cuello de la botella descartable, y hemos llenado agua, y entonces por capilaridad, con la insolación, empieza a subir el y empieza a bajar. Entonces, muy bien. Por evaporación. Ajá, por evaporación. Entonces, justamente ahorita sus cultivos de palto están muy bien, perfectamente muy bien, y están agradecidos. Entonces, esa técnica hemos aplicado acá para poder compartir con los demás profesionales que estamos acá en esta red. Entonces, ese sería mi aporte, ¿no? Muchísimas gracias por la participación. Muy amable, buenas tardes, y gracias, ingeniero Jaime, ingeniero Juan, por compartir sus conocimientos. Buenas tardes.
Muchas gracias también por compartir esa experiencia. Muy bien. ¿Qué parece? Bueno, siempre el ingenio peruano. Sí, hay que Sí, claro, adaptarse. al menos para, ¿cómo se llama? Para que la planta no perezca, ¿no? Porque en zonas donde no hay agua, al menos colocar, como dice, ¿no? Como estaba mencionando el compañero, ¿cómo se llama? Las botellas, ¿no? Cortas las botellas y lo que haces es ponerle sobre encima y con el vapor nomás comienza a gotear, ¿no? Entonces llenas de agua y va poco a poco y eso le va dando, ¿no? Entonces evitas de que todo el agua se pierda, pues si vaciaras el agua en ese pocito se va, ¿no? En cambio, si lo dejas ahí, lo poquito que va cayendo va humedeciendo el suelo y va haciendo que la planta pues lo tome que sí, aproveche el 100% del agua que le estás dando, ¿no? Entonces, con eso se reduce también el uso excesivo de agua, ¿no? Cuando no hay zonas que no se tiene agua. O sea, ponen la botella con agua. O la Claro, lo que cortan. pasa es que cortas la botella, ¿no? Claro, pones la botella en el fondo, donde, como dice, para que no se caiga, haces el pocito, para que entre la botella y no se caiga, ¿no? Entonces, cortas ¿Paradita la o de botella, cabeza? ¿De cabeza o paradita la botella? no, parado, y sino que cortas la botella y le pones sobre encima del envase, pero tapado, ¿no? Para que por el costado, a la hora que transpire, comience a exudar y ese exudado poco a poco vaya humedeciendo el suelo y va abasteciéndole de agua a la planta, ¿no? Ah, Entonces, ok. es el 100% del agua que le estás colocando ahí lo va a tomar la planta, ¿no? No se va a perder. Claro, pero es un trabajote grandote, pues imagínate cuántas plantas y cuántas botellas tienes que poner, ¿no? Pero al menos Claro. con eso, Quizás para al las menos, producciones familiares probablemente no tienen muchos árboles, probablemente claro, ya les ha servido sí, para salvar su producción, ¿no? Para la familia. Muy sí, bien, pues. bueno, qué interesantes todos esos aportes. Muchas gracias, ingeniero, nuevamente por Bueno, ajá. compartir su amplia experiencia. La verdad que usted ya, bueno, ha tenido oportunidad de ver entonces producción en costa, en sierra y ahora en selva de Sí, palta. bueno, yo soy de Cañete, y si no ve por el trabajo, me he ido a diferentes zonas, ¿no? Bueno, no, como agrónomo, pues, donde te llaman allá tiene que ir, pues, ¿no? Ahora Correcto, estoy centrado más acá en selva, ¿no? Estoy muy bien. de acá de Chanchamá, es decir, de la Merced, me voy hasta Satipo. Ahí están iniciando la siembra de palto también. Hay un cliente que va a instalar 20 hectáreas de palto Hass. Entonces también me pide que le vaya a hacer el asesoramiento. En Pichanaki también hay un cliente que tiene 10 hectáreas de Hass. El tema que, por ejemplo, acá en selva se tiene que manejar es la altura, ¿no? La altitud sobre el nivel del mar. Y a un cliente, como le digo, el de Pichanaki, le habían recomendado sembrar palto a 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces las condiciones de temperatura son muy, muy altas, ¿no? Y como le estaba mencionando, las temperaturas hay que tener en cuenta también, sobre todo para selva, ¿no? Que la noche debe ser fría, ¿no? Entre 15 a 16 grados de temperatura en la noche. ¿Por qué? Porque la planta, sobre todo Hass, como es la fruta tiene buen contenido de aceite, entonces necesita mayor fotositato, ¿no? Entonces, si la temperatura en la noche es muy alta, entonces la planta en vez de trasladar nutrientes hacia los frutos, lo que va a hacer es consumir. Entonces los calibres van a ser más pequeños, ¿no? Pero vamos a ver, pues, porque como estamos ahí, ya se ha condicionado una captación de agua, entonces se va a instalar riego, ya entrando al segundo año, es decir, a partir de febrero ya vamos a empezar con la producción comercial, ¿no? Para que esté saliendo a partir de estos meses, ¿no? Ajá. Bien, comprendo. Muchas gracias, ingeniero. Ah, bueno, nuevamente Leonidas levantó la mano. A ver, coméntenos, Leonidas. Ingeniero, una consultita. ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar recomienda palta en selva? De acuerdo a la variedad, por ejemplo, la Hass la estamos recomendando de 1300 para arriba, de 1200, 1300 para arriba. Por debajo no, porque las temperaturas de noche son muy altas, ¿no? Ese es para la zona de selva. En sierra sí, en sierra sí, pues no, en sierra, como la sierra, la altitud, las condiciones de la noche son frías, entonces lo puedes sembrar desde los 500 metros hacia arriba, ¿no? Del mar, hasta 2000. A ver, he estado ¿cómo se llama? En Yungay, por ejemplo, un cliente a 2500 tiene su plantación de Hass. Y normal, ¿no? La plantación, ¿no? Entonces, el día quema y la noche hace frío. Entonces,
como requiere frío en la noche para que haya mayor acumulación de fotosintato, entonces no tiene problema, ¿no? Y en el día la temperatura pues están entre 25 a 30 grados, ¿no? Ya. Otro detalle importante del palto es que en selva, con las temperaturas que tiene superior a los 25 grados, entonces no es como en costa, ¿no? De que en costa, por ejemplo, recomienda poner por cada palto hace un polinizador, ¿no? Uno por cada 8. En cambio, en selva, como las condiciones temperaturas de 25 grados permiten que tanto el órgano femenino como masculino de la flor coincidan liberando o estando receptivos, entonces tranquilo se logra el 100% del cuaje de los frutos, entonces no necesitas, ¿no? Y aparte también, pues, ¿no? Los insectos naturales que hay en la zona también mejoran Claro, ¿cómo se colaboran llama? con... Sí, pues. Sí, ¿no? Esa es la ventaja de selva, ¿no? También en sierra, ¿no? Lo mismo ocurre en sierra, ¿no? Pues la primera vez que he ido a ver campos de sierra, subí a la altura de Yauyos, ¿no? La ruta de que se lleva a Yauyos, comparado con costa, por ejemplo, Cañete, los rendimientos, solo ver la planta, ¿no? Una planta pequeña con la cantidad de frutos, ¿no? Asombroso. Muy, muy, muy diferente a los problemas que tiene costa, ¿no? Las costas si no superan difícil llegan a 30 toneladas, ¿no? Pero acá en selva digo que sí, los rendimientos se pueden llegar a los 40 toneladas sin problema, ¿no? Un buen manejo. Impresionante. Sí. Qué bueno, ingeniero. Bueno, si usted me permite, voy a dejar sus datos en el chat para que lo puedan contactar, sea por teléfono, correo. El ingeniero Carlos Godoy, ahí están sus datos para que ustedes puedan hacerle mayores consultas con mayor detalle y ya bueno, cualquier asesoría por ahí ya pueden coordinarlo. Muchísimas gracias nuevamente, ingeniero, y antes de cerrar la grabación, vamos, bueno, me gustaría que nos deje algunas reflexiones sobre este cultivo, sobre su experiencia, toda la perspectiva que le ve, el futuro que le ve a la palta en estas regiones que están introduciendo el cultivo. Y bueno, y ya con eso ya cerraríamos la grabación. Adelante. Bueno, el cultivo del palto es uno de los cultivos muy bondadosos y realmente es uno de los cultivos más rentables que hay, ¿no? Y como le estaba mencionando, las características que necesita ese palto, ese cultivo tienen que cumplir esos datos, ¿no? Sobre todo el manejo del suelo, como decíamos, y el contenido de materia orgánica. Tanto la sierra como la selva, las condiciones son mucho más favorables que es costa, entonces hay que mejorar más el tema de nutrición para poder mantener el liderazgo en el mercado, ¿no? Entonces, lo más importante para el productor de palto es tratar de lograr que la fruta que cosecha sea de calidad, ¿no? Para poder conquistar el mercado exterior. Hay que ponerle todos los nutrientes que necesita, lograr una buena calidad para que nuestras paltas no sean rechazadas, ¿no? Y se posicionen en el mercado internacional. Así que, señores agricultores, tienen ustedes el cultivo del palto, uno de los cultivos que realmente va a mejorar su economía. Pero hay que cuidar también su calidad para que no nos rechacen el mercado. Bueno, ya culminé con mis presentaciones y le doy muchas gracias por poderme haber escuchado y también por permitirme a mí poder expresar un poco de mis conocimientos en el cultivo. Le agradezco